Hoy por fin tenemos la suerte de presentar en la siguiente entrevista a uno de los músicos con los que hace tiempo queríamos charlar y tener esta conversación habitual ya en nuestro taller. Digo un poco especial porque Nacho para nosotros representa lo que es un músico global. Un músico que puede trabajar haciendo una gira, haciendo una sesión de grabación, produciendo un disco, componiendo una canción, haciendo adaptaciones de letras que yo no sabía y que ahora hace un momento estábamos comentando y que ahora comentaremos. Por lo tanto, es como la faceta del músico total y del músico absoluto que puede contemplar nuestro proceso, del que también venimos hablando desde el principio del taller, desde muchos puntos de vista y que nos puede dar seguramente una serie de ideas, una serie de herramientas que nos pueden ser muy válidas en nuestro proceso. La pregunta con la que siempre empezamos, Nacho, es ¿cómo empiezas a escribir una canción? Bueno, muchas gracias por las palabras. El proceso ha ido cambiando con los años, ¿no? Yo, al principio, cuando empecé a escribir canciones muy jovencito, pues es un momento en el que uno está con la guitarra, yo en mi caso la guitarra, y como que te vas a algún otro lugar, que no sabemos cuál es, y a partir de ahí empiezan a llegarte las melodías y imaginas esa armonía, la vas buscando, vas encontrando tal. Y siempre empezaba con la música, siempre. Y durante muchos años fue así. Y luego ese proceso cambió un poco y empecé a darme cuenta de que necesitaba de alguna palabra, algún leitmotiv para la canción. Y empecé a hacerlo un poco simultáneamente, tanto música como letra. No completa, pero sí algunas cosas, algunos puntos de apoyo de la letra al mismo tiempo. ¿Ese cambio tú crees que pudo ser porque poco a poco te ibas, entre comillas, profesionalizando, porque empezabas a entender la labor de una canción que no nace a lo mejor en el cuarto de tu casa cuando eres adolescente, sino que ya la has grabado, la has experimentado, a lo mejor has estado con una compañía, con una editorial, la has escuchado por la radio y empieza a cambiar tu idea del proceso? Yo creo que no. Yo creo que eso sería como intelectualizar mucho la cosa, ¿no? Yo creo que es una conclusión que uno va sacando con el contacto con otros autores, escuchando y recibiendo unas impresiones sobre lo que te gusta y lo que te emociona, sobre todo tratar de entender lo que te emociona, ¿no? Eso siempre es mi obsesión un poco, ¿no? Que es, ostras, esto que me emociona tanto, ¿por qué ha sido, no? Y tal. Y entonces el contacto con otros autores te hace ver que a cosas a las que tú le pones mucho peso, ellos le ponen muy poco o ninguno, y sin embargo se le ponen a otro, ¿no? Y todas esas cosas te van como activando una musculatura creativa distinta, ¿no? Y bueno, y el proceso ha seguido, ¿eh? Y eso ha dado paso a otras cosas y a otras situaciones. Pero yo, por resumir un poco la pregunta, sería si a lo mejor sí que empiezo con la música, desde luego, nunca desde una letra, a menos que sea un encargo, a menos que sea una colaboración con un poeta, un trabajo sobre un poeta, o a un amigo letrista que me pasa, Juan Mari, o últimamente Secund de la Rosa, que me pasan alguna letra para que yo le ponga música. Si la canción hace de mí, normalmente es la Juan Mari, que es otro de los autores que vamos a tener en el muy taller. Bien, fantástico. Y cuando no te pasa que en tu proceso, si empiezas con la melodía, luego te es muy difícil encuadrar la letra, sí. O ahí te relajas y te da igual la letra. ¿Eres muy exigente con la letra? Sería la pregunta. Hombre, yo trato de ser muy exigente con todo, trato. Pero al final uno cuando acaba de hacer una canción ha de tener la sensación de que ha hecho la canción de su vida, y luego al día siguiente cuando la escuchas sabes que es un mojón, o una más o una más, o un mojón. o muchas veces la dejas ahí como una cosa que no te ha resultado muy interesante, pero alguien la escucha y dice, oye, eso es una gran canción, y de pronto te descubren una canción tuya, algún aspecto de la canción que tú no habías sabido ver, ¿no? Sí, muchas veces pensamos que a lo mejor las canciones recién terminadas hay que meterlas en el cajón, sí, y dentro de unos meses volverlas a escuchar. Yo digo dejarlas macerar. Dejarlas macerar. Las dejas macerar, porque luego las escuchas a cabo de un tiempo con otros oídos, ¿no? Una metáfora estupenda. Volviendo otra vez al principio, nos hablabas de un acorde, una progresión, algo en la guitarra. Nosotros uno de los procesos que aconsejamos como un ejercicio es partir de un groove. Tú que eres un bajista y un muy buen bajista,
¿Has partido alguna vez de esa idea? Sí, mira, hay una canción que compuse para Presuntos en el año 2000 que se llama Gente, que la hice a partir de un loop de guitarra. Y a partir de ahí fui construyendo toda la letra, la melodía, tal. Las canciones nacen de muchas maneras distintas y la propia canción va encontrando su momento, ¿no? su fórmula. O sea que sí, también desde un groove algunas veces. También desde un groove. ¿Has sentido alguna vez otro de los puntos claves que siempre tratamos en el proceso, lo que se llama el bloqueo? De sentirte bloqueado, perdido. Sí, últimamente, la verdad, hace bastante tiempo que no compongo. Concretamente, o sea, que no compongo de la manera en que yo entiendo que es la composición personal, la que uno hace como una necesidad, ¿no? Hace bastante tiempo. Y precisamente ayer o antes de ayer lo estaba hablando con mi compañero Juan Luis, ¿no? En Presuntos, que él sí sigue escribiendo. Y yo le digo, es que no acabo de encontrar el interlocutor, ¿no? Uno siempre escribe para alguien. Hay una persona imaginada, ¿no? Que no es que tiene que ser alguien en concreto, es alguien a quien tú imaginas, ¿no? Y es tu público, el público que tú crees que vas a seducir, cautivar o emocionar con una canción. Entonces yo ese interlocutor ahora mismo no sé dónde está, no sé quién es. Y entonces ya hace un tiempo que no escribo. He escrito alguna cosita porque ha sido casi como una cuestión catártica, que he escuchado una frase de un amigo y de ahí ha nacido una canción porque no lo he podido evitar, pero hace mucho que no entro en ese proceso que suele ser de unas semanas, de decir ahora soy compositor, ¿no? Uh-huh. Estoy componiendo para mi disco o para el disco de alguien. Hace bastante tiempo que no. Sin embargo, sí que estoy de una manera más no sé cómo decir, ¿no? Como asistiendo a la composición de otra mucha gente. Sí, eso sí que he estado de una manera bastante activa en los últimos meses. De alguna forma aportando tu experiencia, ¿no? Y tu punto de vista sobre otros compositores. Sobre otros compositores más inexpertos a veces, o en ocasiones otros compositores que yo creo que muy inteligentemente necesitan un revulsivo para sus canciones y dicen, mira, traigo esta idea, ¿a ti qué se te ocurre a partir de ahí? Entonces hacemos el taller de composición. Sería una labor entre un taller y también como un poco también de la labor de un productor, ¿no? Bueno, eso ayuda a veces. A veces el que yo disponga del estudio pues ayuda para que cuando tengamos la canción más o menos acabada podamos escucharla, pues a lo mejor pues con un loop y una línea de bajo y una guitarrita, y bueno, pues ya la canción la escuchas. Y la puedes archivar y decir, bueno, esto ya está hecho. Como yo digo esto es un quiste que ya no se forma, ¿no? Porque hay veces que las ideas están, a veces incluso años, dándote vueltas en la cabeza y esa canción no acaba de hacerse. Bueno, pues eso ya es una cosa que es una idea que ya ha quedado ahí plasmada y ya sirve para dejarla macerar, como decíamos antes, y ver luego a futuro si tenía algún valor. Ahora, como productor, te quería hacer una pregunta relacionada también como las canciones, por si nos puede servir ver un punto de vista concreto. Me imagino que una de las cosas que tenéis los productores iniciales cuando empecéis con un nuevo disco es la selección de las canciones. Sí, ¿tienes algún criterio o te fías de ti mismo o lo haces cada vez de una manera, tomas opinión de alguien? ¿Cómo es tu proceso ahí? Pues mira, en primer lugar, yo creo que cuando uno compone una canción, como hablábamos antes, al acabar la canción crees que has hecho una gran canción y es así como tiene que ser, porque es como jugar a los dardos, ¿no? Tiras y tratas de darle a la diana siempre, ¿no? Pero no siempre le das a la diana, es más, casi nunca le das a la diana, ¿no? El centro, matemáticamente nunca le das a la diana, pero bueno, vas tirando y vas tirando. Entonces yo creo que hay que componer muchas canciones porque realmente... Siempre recuerdo esa frase de Elton John que decía, una gran canción se compone en 10 minutos, si te lleva más tiempo, olvídala, ¿no? Pues eso, o sea, realmente hay que dedicar esos 10 minutos muchas veces, ¿no? Sí. Muchas veces, en la canción de la semana, dice Armando Manzanero, una de las canciones, ¿no? Pues estar siempre componiendo y componer mucho, precisamente para tratar de encontrar los dardos que más cerca han dado del objetivo, que es que la canción tenga personalidad. Entonces, en el proceso de la producción yo trato de que el artista venga con mucho material, le animo a que componga mucho. Y luego hay un proceso de selección que
que va un poco descartando lo menos afortunado, pero hay un proceso final que para mí es magia, que no me corresponde a mí nunca me atribuyo eso, que es el de elegir cuál es la canción que se va a promocionar, porque eso a mí me que sería el single, ¿no? Sí, porque eso ya le corresponde, yo tengo mi idea, por supuesto, pero hay alguien que cobra un sueldo muy alto por hacer eso. Cosa de la compañía. Por apostar y que es lo que más se valora en esta industria, que es ese olfato, ¿no? El olfato de ver el éxito. Y luego, pues. Es uno de los puntos, además, más difíciles. Sí. Es dificilísimo. Pero bueno, mi labor como productor es tratar de reunir el mejor repertorio y luego darle excelencia a eso, ¿no? Y ponerlo en su lugar. Una de tus habilidades que he descubierto hace un rato, que desconocía, es la de adaptar letras de otros compositores. Sí. Y me hablabas en concreto de un compositor para mí muy bueno, que es Eros Ramazzotti. Uh-huh. Tiene que ser un trabajo especialmente difícil, porque además me comentabas que no solamente es hacer la adaptación, sino que luego es que acompañarle a que él la cante en español, ¿no? Sí, bueno, lo hago desde el año 96. La primera canción que adapté de Eros fue La cosa más bella. Y luego le he adaptado durante todos estos años, con un paréntesis de un tiempo que no fui yo el adaptador, pero ya los últimos 2 discos se los he vuelto a hacer. Y sí, es un proceso que consiste en eso, en hacer la adaptación de la letra, que a mí me la traen en italiano y cantada por él en italiano, en la maqueta, y yo paso unas semanas adaptando el repertorio, que suele ser mucho mayor del que luego se edita. O sea, si su disco tiene 14 canciones, aquí trabajamos a lo mejor 22, 20, no sé. Incluso canciones que luego a lo mejor no salen también. Incluso canciones que luego no van, exacto. Uh-huh. Y con todo ese trabajo ya acabado, que eso es un trabajo de semanas, porque es delicado y realmente la canción tiene que sonar como si hubiera sido originalmente escrita en español, ¿no? Entonces es un proceso laborioso. Y entonces sí, cuando ese trabajo se lo paso cantado por mi mujer, por Gisela, uh-huh. y él las escucha y a partir de ese momento ya me convoca en su estudio en Italia, en Milán, para la grabación de voz. No me suelo quedar a todo el proceso de la voz, suelo estar con él, con las canciones, pues a lo mejor 4, 5, 6 canciones que él encuentra que son los más importantes o más difíciles o más tal, y luego el resto del proceso ya lo hace él, porque ya lleva muchos años cantando en español, no necesita realmente a nadie. Pero en esas canciones sí que siempre hay alguna duda que surge, alguna variación, alguna modificación, esto no me acaba de sonar bien, o ¿qué te parece si lo digo así? Tal. Sigue el proceso creativo hasta el final, como en todo. Y ahora, como pregunta final, ¿cuál sería de todas las facetas que tú haces la más difícil? Para mí, según acabo de verla, de adaptar la letra me parece dificilísimo. Eso es muy difícil, pero sí. Componer, tocar, arreglar, producir. Yo, fíjate, creo que he sido demasiado ambicioso, he afrontado demasiadas cosas, ¿no? Así ha empezado esta conversación, ¿no? Pues que adapto al español, arreglo, produzco, compongo, toco. Cualquiera de esas cosas hay que dedicarle una vida para hacerla medianamente bien. Y yo pues hago todas esas cosas, con lo cual hay algunas las que las hago mejor parado que de otras. Pero todas me apasionan, esto es una necesidad, ¿no? Y realmente lo más difícil, en lo que menos he profundizado de verdad, ha sido seguramente en tocar, como instrumentista. Sí. Ahí tengo unas herramientas que han sido suficientes y algo que aprendí de una manera muy intuitiva, porque yo empecé a tocar la guitarra con 6 años o con 7 años, muy jovencito, porque un niño jugaba a eso. Estábamos después de comer, antes de ir al colegio, o sea, comíamos en casa, entonces ese ratito, o después de volver al colegio hasta la cena y tal y cual, estábamos en el salón y la guitarra era pásame la guitarra, alguien la soltaba y había una mano que la agarraba. Y me imagino que alguien dirá, esto es un re, esto es un mi. Exacto, yo recuerdo... Esta canción se toca así, ¿no? Mira, nosotros cambiamos de domicilio cuando yo tenía 8 años. Pues yo recuerdo en la casa antigua a mi hermano mayor enseñándome la pentatónica. Mira, Nacho, o sea, yo tenía así... Era muy avanzado. Era muy avanzado, mira, Nacho, con estas notas, y entonces tú puedes tocar cualquiera de estas notas y te suena una melodía. Y digo, a ver, ¿cómo es eso y tal? Niño, era un enano. Bueno, lo cual quiere decir que tocar la guitarra para mí ha sido una cosa muy, muy natural, muy intuitiva, que nunca fui al conservatorio, siempre lo he tocado de forma autodidacta, y que aún hoy en día
no me ha supuesto ese esfuerzo de estudio que veo en los guitarristas de hoy hago arpegios, hoy hago ligados, hoy hago escalas, hoy hago tal, hoy no. Jamás. O sea, siempre lo que ha sido siempre ha consistido en escuchar música y tratar de reproducirla y tratar de entenderla. Eso es lo que más me ha apasionado, tratar de entender la música. Yo creo que esa es una de las claves para los compositores, ¿no? Tratar de entender qué es lo que hay en cualquier canción, ¿no? Eso es. Como deconstruir sería el proceso. Sí, es ¿no? un oído analítico, y eso es una educación del oído que es una cuestión de años, ¿no? Y entonces, de pronto, toda esa educación la vas organizando de alguna manera, ¿no? Le vas poniendo nombre a las cosas. Y a partir de ahí ha sido cuando ya este último mes he editado este libro que se llama Método 513, que es un método de armonía para guitarra, pero sin solfeo, con geometría, porque yo es que la guitarra al final la he visto como una cuadrícula y he encontrado sus propias reglas. Y eso ha sido lo que a mí me ha hecho progresar dentro del mundo de la armonía, y creo que puede ser un atajo en el camino de aprender a tocar la guitarra para mucha gente. Sí, más que a lo mejor la poca relación que yo entiendo que hay entre una partitura convencional en clave de sol y la guitarra. En un piano sí que ves, por ejemplo, una relación, en otros instrumentos, ¿no? Incluso de vientos, pero en la guitarra a mí siempre me ha parecido que es como estar en otra dimensión, como es tener que hablar en 3 idiomas a la vez traduciendo, una cosa extraña. Sí, pero la guitarra tiene una lógica que los flamencos la entienden muy bien, que es que ellos la mueven en 2 alturas, por arriba y por en medio. Y han entendido que esa es la lógica en la que el mástil se comporta, ¿no? Y yo le he añadido por abajo, por arriba, por en medio y por abajo. Entonces, esa visión del mástil lo convierte ya en un espacio más amable, ¿sabes? Ya no es esa cosa de... que lo entiendes y además ves cómo se va repitiendo determinadas formas, ¿no? Porque al final son esquemas que se repiten igual en todos los tonos, se repiten igual tal. Entonces, todas esas cosas, si te las explican con un poquito de claridad, resulta que en la guitarra puede resultar incluso más sencillo de entender que un teclado. Y el libro se llama así, el título del libro es... Sí, el método 513. El método 513 de Nacho Mañó. Eso es, sí. De Nacho Mañó. ¿Lo tienes ya...? Sí, está en Amazon. Lo he editado con Amazon, con la ayuda de Fundaciones GAE, por cierto, para una pequeña ayuda para la promoción del libro, que empezaré ahora a finales de marzo, no sé cuándo esto será público, pero a finales de marzo voy a ponerlo también en una web donde capítulo a capítulo va a estar disponible en vídeo. En vídeo, o sea, explicado por mí aquí en el estudio. Lo mismo que ves a lo mejor ahí en diagramas o lo que utilices, tablaturas o lo que sea, visto hacerlo, ¿no? Sí. Yo creo que lo bonito va a ser tenerlo en vídeo y también el libro. Y el libro para tener un apoyo, sí. Sí, yo creo que hoy en día esa es la mejor forma de aprendizaje, ¿no? El libro tradicional, pero luego el estar viendo... Me animaron a hacerlo así porque el libro, que yo creo que aparte es un libro que, en fin, es bastante sencillo. El planteamiento del método es muy sencillo. Extraordinariamente sencillo para aprenderlo, explicarlo en 20 minutos. Pero claro, el desarrollo ya pues es un proceso un poquito más largo y a lo mejor puede resultar árido si solamente es lectura. Yo creo que con el vídeo va a ser, más... El vídeo yo creo que es una ayuda insustituible para hoy en día para la educación, y es fundamental. Por último, te quería hacer la pregunta peor de todas. ¿Sí? Sí, esta de la película de Náufrago y no sé qué. Sí. Si tuvieras que elegir por una de tus facetas, por alguna razón, nada más que puedes ser o bajista o guitarrista o productor o no sé qué, ¿con cuál te quedarías? Pues mira, con la de autor. ¿Con la de autor? Con la de autor, con mi guitarra. Con tu guitarra y de autor. Eso digamos que eso es, llegaríamos al centro de la cuestión. Sí, porque al final... Lo que dices me hace pensar que al final casi todas nuestras carreras se desarrollan por una canción que en un momento hizo Plus. Es que es la materia. Mira, tengo un amigo que dice, cuando hablando de algún conocido, algún artista, me dice, la distancia de la que está de ser un grande es una canción. Está a una canción de distancia. Sí. Eso se puede decir de mucha gente, ¿no? Tiene un gran talento, pero está a una canción de distancia, porque es la materia prima de este negocio, ¿no? Y realmente si consigues enamorar con una canción y captar la atención de un público, lo vas a tener cautivo
y cómplice La mayoría de los autores nos hablan de una canción que les cambió por completo su vida y toda su carrera. Sí. Nacho, pues muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros y ahora nos ponemos ya a trabajar sobre tus ideas que nos van a venir muy bien para seguir desarrollando nuestra... Si sirve de inspiración, aunque sea un poquito para alguien, pues... Sí, seguro que sí, porque todo lo que hemos estado hablando se ve reflejado en el taller y nos tiramos unas cuantas semanas hablando sobre esto y un placer haberte tenido. Al contrario, Muchísimas gracias.